Fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. El cristiano en la completa armadura de Dios. Tercera parte. Por William Gurnall. Hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios capítulo 6, versículo 10. En esta parte encontramos una alentadora ampliación adjunta a la exhortación en estas palabras, y en el poder de su fuerza, donde se requiere una doble indagación para la explicación de la frase. Primero, ¿qué significan estas palabras, el poder de su fuerza? Segundo, ¿qué implica fortalecernos en el poder de su fuerza? Primero, ¿qué significan estas palabras, el poder de su fuerza? Es un hebraísmo que no significa otra cosa que su poderosa fuerza, como aquella frase, para alabanza de la gloria de su gracia, Efesios 1, versículo 6, que quiere decir, para alabanza de su gloriosa gracia. Y el poder de su fuerza no significa menos que su omnipotencia. A veces el Señor es llamado fuerte y poderoso. Salmo 24, versículo 8. A veces el más poderoso, y otras veces todopoderoso. Todo esto no significa menos que el infinito poder omnipotente de Dios. Segundo, ¿qué implica fortaleceos en el poder de su fuerza? Implica dos actos de fe. Primero, una firme y estable convicción de que el Señor es todopoderoso. Fortaleceos en el poder de su fuerza, es decir, estén firmemente arraigados en su fe respecto a esta verdad fundamental, que Dios es todopoderoso. Segundo, implica un acto de fe aún mayor, no solo creer que Dios es todopoderoso, sino también que este poder omnipotente está comprometido para nuestra defensa, de modo que puedan sostenerse sin temor en medio de todas las pruebas y tentaciones, apoyándose en el brazo del Dios Todopoderoso como si fuera su propia fuerza, porque ese es el propósito del apóstol, alejarnos de apoyarnos en nuestra propia fuerza y animar al cristiano a utilizar el poder omnipotente de Dios tan libremente como si fuera suyo, siempre que sea asaltado por Satanás de cualquier manera. Así como un hombre que es atacado por un ladrón reúne toda la fuerza que tiene su cuerpo para defenderse y atacar a su adversario, el apóstol exhorta al cristiano, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, es decir, alma, ve a tu Dios, cuyo poder infinito ha sido intencionado y dedicado por el mismo Dios para tu socorro y defensa. Ve, fortalécete y refúgiate en ese poder mediante una fe firme, como aquello que será desplegado al máximo para tu bien. De aquí se derivan dos doctrinas que considero extraen la riqueza de estas palabras. Primero, debe ser el gran cuidado y esfuerzo del cristiano, en todas las tentaciones y pruebas, fortalecer su fe en el poder omnipotente de Dios. Segunda, el deber y cuidado del cristiano no es solo creer que Dios es todopoderoso, sino también descansar fuertemente por fe en este poder omnipotente de Dios, como comprometido para su ayuda y socorro en todas sus pruebas y tentaciones. Primera doctrina. Debe ser el gran cuidado del cristiano, en todas las tentaciones y pruebas, fortalecer su fe en el poder omnipotente de Dios. Cuando Dios se presenta como un objeto de la confianza del alma en cualquier gran dificultad o empresa, comúnmente este atributo de su omnipotencia es presentado en la promesa como el punto de mayor firmeza en el cual la fe debe aferrarse. Así como un padre en un camino escabroso da su brazo a su hijo para que se aferre, así hace Dios al extender su poder omnipotente para que sus santos ejerzan su fe en él, como lo hizo con Abraham, Isaac y Jacob, cuya fe Dios probó más que la mayoría de sus santos antes o después, porque ninguno de ellos vio cumplidas en sus días aquellas grandes cosas que les fueron prometidas. ¿Y cómo se manifestó Dios a ellos para su sustento? Mostrando este atributo, yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso. Éxodo 6, versículo 3. Esto fue todo lo que tuvieron para sostenerse todos sus días. Con ello vivieron con gozo y murieron triunfantes, legando la promesa a sus hijos sin dudar, porque el Dios Todopoderoso la había hecho, y confiaban en su cumplimiento. Así, en Isaías 26, donde se prometen grandes misericordias a Judá,
y se compone de antemano un cántico para ser entonado en aquel glorioso día de su salvación. Sin embargo, debido a que habría un crudo invierno de cautiverio entre la promesa y el cumplimiento de ésta, el profeta los exhorta a ejercer su fe en el Dios Todopoderoso. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Isaías 26, versículo 4. Asimismo, cuando sus santos se dirigen al horno de la persecución, ¿a qué dirige él su fe para que lleven consigo a la prisión, al martirio, sino a este poder omnipotente? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Primera de Pedro 4, versículo 19. Creador es un nombre que denota poder omnipotente. Ahora procederemos a exponer algunas razones de este punto. Primera razón. Porque no es tarea fácil hacer uso de esta verdad, aunque ahora parezca clara y evidente, en los grandes embates de la tentación, que Dios es todopoderoso. Defender este nombre de Dios de las malas interpretaciones que Satanás y la razón carnal levantan contra él requiere de una fe verdaderamente fuerte. Confieso que este principio es una parte de la teología natural. Esa luz que descubre una deidad demostrará, si se sigue atentamente, que este Dios es todopoderoso. Sin embargo, en un corazón carnal es como una espada oxidada, difícil de desenvainar y por tanto de poco o ningún uso. Estas verdades están tan encarceladas en la conciencia natural que rara vez reciben una audiencia justa en el corazón del pecador, hasta que Dios las libera y las saca de su casa de esclavitud, donde están encerradas en injusticia, por el poder de su espíritu convincente. Solo entonces, y no antes, el alma creerá que Dios es santo, misericordioso y todopoderoso. Algunos de los escogidos de Dios, y no los menores en gracia entre ellos, han tenido su fe atrapada en este lodazal por un tiempo, con gran dificultad para superar los obstáculos y las improbabilidades que el sentido común y la razón han planteado, confiando en el poder omnipotente de Dios contra toda objeción. Moisés mismo, una estrella de primera magnitud en gracia, véanlo cómo vacila en su fe hasta que supera la tentación. 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices, les daré carne, y comerán un mes entero. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán todos los peces del mar para que tengan abasto? Números 11, versículos 21 al 22. Este hombre santo perdió de vista por un momento el poder omnipotente de Dios y ahora está proyectando cómo esto podría lograrse, como si hubiera dicho en términos claros, ¿cómo puede hacerse esto? Y así Dios interpreta su razonamiento. ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová? Números 11, versículo 23. De igual manera, María dijo, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11, versículo 32. Y su hermana Marta, Señor, hiede ya, porque ya lleva 4 días. Juan 11, versículo 39. Ambas eran mujeres piadosas, pero ambas traicionaron la debilidad de su fe en el poder omnipotente de Cristo. Una limitándolo al lugar, si hubieses estado aquí, como si Cristo no pudiera haber salvado su vida estando ausente tanto como presente. La otra limitándolo al tiempo, ya hiede, como si Cristo hubiera traído su medicina demasiado tarde y la tumba no pudiera entregar a su prisionero ante la orden de Cristo. Y ustedes, cristianos, tienen tanta opinión de sí mismos que creen que su fe no necesita el mayor esfuerzo para establecerse más firmemente en el poder omnipotente de Dios cuando ven a personas como éstas tropezar en este tipo de tentaciones. Segunda razón. La segunda razón puede derivarse de la necesidad absoluta de este acto de fe por encima de otros para sostener al cristiano en la hora de la tentación. Toda la fuerza y el consuelo del cristiano se obtienen fuera de sí mismo, y no tiene otro medio para procurarlo sino la fe. Esta sube al cielo y llama a Dios, como aquel hombre en la parábola a su vecino a medianoche por pan. Por lo tanto, cuando falla la fe y el alma no tiene a quien enviar para buscar provisión, necesariamente ha de mantenerse en pobreza espiritual mientras tanto.
Ahora bien, la fe nunca se desmorona por completo hasta que el alma niega, o al menos cuestiona, el poder de Dios. En efecto, cuando el cristiano disputa la voluntad de Dios, susurrándose en su propio pecho, ¿perdonará? ¿Salvará? Esto puede hacer que la fe avance con dificultad hacia el trono de la gracia, pero no la apartará de buscar el rostro de Dios. Aún entonces, la fe en el poder de Dios la acompañará allí. Si quieres, puedes limpiarme. Mateo 8, versículo 2. Si quieres, puedes perdonar, puedes purificar. Pero cuando el alma concluye que Él no puede perdonar, no puede salvar, esto hiere mortalmente a la fe, de modo que el alma cae a los pies de Satanás, sin poder resistir más. Ahora se vuelve más apática hacia el deber, indiferente a si ora o no, como quien al ver el pozo seco, rompe o arroja su cántaro. Tercera razón. Porque Dios es sumamente celoso de esta flor de su corona, esta parte de su nombre. De hecho, no podemos deletrearlo correctamente si omitimos esta letra, porque ese es el nombre de Dios por el cual es conocido por todas sus criaturas. Ahora bien, al hombre se le puede llamar sabio, misericordioso, poderoso. Solo a Dios se le puede llamar todo sabio, todo misericordioso, todo poderoso. De modo que, cuando omitimos esta sílaba todo, le cambiamos el nombre a Dios y lo llamamos con el nombre de sus criaturas, al cual Él no le responderá. Ahora bien, el celo que Dios muestra por esta prerrogativa suya se manifiesta en tres aspectos. Primero, en el estricto mandato que da a su pueblo de darle la gloria de su poder. No temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Isaías 8, versículos 12 al 13. Esto significa que, en esta triste situación de sus asuntos, cuando sus enemigos se asocian y ustedes parecen un pueblo perdido a los ojos de la razón, incapaces de enfrentarse a esos poderes unidos que los acosan por todos lados, Él les ordena que los santifiquen, dándole la gloria de su poder omnipotente. Crean que su Dios es capaz, por sí mismo, sin la ayuda de nadie más, de defenderlos y destruir a sus enemigos. Segundo, en su severidad hacia sus hijos más amados cuando titubean en su fe y no se aferran firmemente, sin razonar ni disputar, al poder omnipotente de Dios. Zacarías solo preguntó al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, y mi mujer es de edad avanzada. Lucas 1, versículo 18. Sin embargo, al traicionar en esto su incredulidad, recibió una señal, pero una que no solo fortaleció su fe, sino que castigó severamente su incredulidad, pues quedó mudo en ese mismo momento. Dios ama que sus hijos crean en su palabra, no que discutan su poder. Tan cierto es lo dicho por Lutero. Dios ama a los obedientes, no a los disputadores. Lo que dio realce a la fe de Abraham fue que estaba plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Romanos 4, versículo 21. Tercero, en la manera en que Dios otorga sus más selectas misericordias y sus mayores salvaciones a su pueblo, disponiendo su providencia de tal manera que, cuando haya obrado, se pueda decir, aquí estuvo el poder todopoderoso. Por eso, Dios comúnmente elimina aquellos medios y causas secundarias que, de permanecer presentes en su obra, oscurecerían y obstruirían la plena visión de su poder y en la realización de la misma. Pero tuvimos en nosotros sentencia de muerte, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Segunda de Corintios 1, versículo 9. Cristo esperó hasta que Lázaro estuviera muerto, para que así los ojos de su fe se dirigieran exclusivamente a su poder al resucitar a su amigo muerto, en lugar de sanarlo estando enfermo, lo cual no habría llevado una convicción tan plena de su omnipotencia. Sí, muchas veces permite que surja un poder contrario justo en el momento en el que Él planea la misericordia para su pueblo, para levantar un pilar más magnífico de memoria a su propio poder en la ruina de aquello que se le opone. Si Dios hubiera sacado a Israel de Egipto en el tiempo de aquellos reyes que conocían a José,
Lo más probable es que hubieran tenido una salida amistosa y una liberación fácil, pero Dios reservó esto para el reinado de aquel faraón orgulloso, que cruelmente los oprimía y arriesgaría su reino con tal de saciar su deseo de vengarse de ellos. ¿Y por qué debía ser este el momento? Para que Dios lo sacara con brazo extendido. La exaltación de su poder era el gran propósito de Dios, y a la verdad yo he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Éxodo 9, versículo 16. Cuarto, en la eficacia que tiene un argumento basado en su poder omnipotente ante Dios. Fue el último recurso de Moisés cuando rogó por la vida de Israel. Dirán las gentes que han oído tu fama, por cuanto no pudo Jehová. Números 14, versículos 15 al 16. Ahora pues, se ha magnificado el poder del Señor. Números 14, versículo 16. Y con esto obtuvo el perdón para ellos. Segunda doctrina, que es el deber de los santos y debería ser su empeño, no solo creer en el Dios Todopoderoso, sino también creer firmemente que este poder omnipotente de Dios es suyo, es decir, que está comprometido para su defensa y ayuda, de manera que lo usen en todas sus angustias y tentaciones. Primero, probaré que el poder omnipotente de Dios está comprometido para la defensa del cristiano, con los fundamentos de ello. Segundo, probaré que el cristiano debe ejercer firmemente su fe en esto. Primero, probaré que el poder omnipotente de Dios está comprometido para la defensa del cristiano con sus fundamentos. Dios sacó a Israel de Egipto con mano poderosa, pero los dejó al otro lado del Mar Rojo para que encontraran y forjaran su camino hacia Canaán por su propia astucia o fuerza. Cuando abrió la puerta de su casa de hierro, la esclavitud, y los llevó a campo abierto, ¿acaso desapareció como lo hizo el ángel de Pedro cuando salió de la prisión? No, Jehová tu Dios te llevó, como lleva el hombre a su hijo, por todo el camino que anduvisteis. Deuteronomio 1, versículo 31. Esto describe vívidamente la marcha del santo hacia el cielo. Dios sacó un alma de Egipto espiritual por su gracia transformadora. Ese es el día de su poder, en el cual hace que el alma esté dispuesta a salir de las garras de Satanás. Ahora, cuando el santo está en su marcha, todo el país se levanta contra él. ¿Cómo pasará esta criatura por las lanzas y atravesará con seguridad las fronteras de sus enemigos? Dios mismo los envuelve en el brazo de su fuerza eterna. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación. Primera de Pedro 1, versículo 5. El poder de Dios es el hombro sobre el cual Cristo lleva a sus ovejas a casa, regocijándose en todo el camino. Lucas 15, versículo 5. Estos brazos eternos de su fortaleza son esas alas de águila sobre las cuales los santos son llevados tierna y seguramente hacia la gloria. Éxodo 19, versículo 4. Hay un compromiso quíntuple que recae sobre el poder de Dios para ser el guardián de la vida de los santos. Primer compromiso: la relación cercana que tiene con sus santos. Ellos son sus propios hijos amados, cada uno cuida de los suyos. Cuánto se agita y se esfuerza la sencilla gallina para reunir a sus polluelos bajo sus alas cuando aparece el halcón. No hay cuidado como el que enseña la naturaleza. Cuánto más hará Dios, quien es el Padre de tales disposiciones en su criatura, para movilizar toda su fuerza en defensa de sus hijos. Y dijo: ciertamente ellos son mi pueblo, hijos que no mienten, y fue su Salvador. Isaías 63, versículo 8. Como si Dios dijera: ¿permaneceré sentado con la mano en el pecho mientras mi propio pueblo es maltratado delante de mi rostro? No puedo soportarlo. La madre, mientras está en su casa, oye un grito y, reconociendo la voz, exclama: «Oh, es mi hijo», deja todo y corre hacia él. Así Dios recibe la alarma del clamor de sus hijos. He oído a Efraín lamentarse, dice Jehová. Su clamor perforó su oído, y su oído conmovió sus entrañas, y sus entrañas movilizaron su poder para rescatarlo. Segundo compromiso. El profundo amor que siente por sus santos compromete su poder. Quien tiene el corazón de Dios no carecerá de su brazo.
El amor en la criatura comanda todas las demás afecciones, moviliza todos los poderes del hombre entero. Así también en Dios, el amor moviliza todos sus demás atributos. Cuando Dios decidió hacer el bien al hombre perdido, la sabiduría se ocupó en proyectar el camino, y el poder omnipotente se comprometió a levantar el edificio conforme al diseño de la sabiduría. Todo está listo para ejecutar lo que Dios aprueba. Ahora bien, el alma creyente es objeto del amor más selecto de Dios, el mismo con el que ama a su Hijo. Juan 17, versículo 26. Dios ama al creyente como el fruto de su eterno consejo. Cuando un alma cree, se cumple el propósito y consejo eterno de Dios respecto a él, a quien eligió en Cristo antes de la fundación del mundo, y con quien sus pensamientos estuvieron tanto tiempo. ¿Y cómo no amará Dios a esa criatura a quien llevó tanto tiempo en el vientre de su eterno propósito? Este hermoso edificio del cielo y la tierra no habría sido construido, sino como un escenario donde Él actuaría en el tiempo lo que decretó en los cielos eternos desde el antiguo, respecto a salvar a ustedes y a unos pocos más, sus elegidos. Por lo tanto, con la misma intensidad de deleite con que Dios se complació y se deleitó en estos pensamientos antes de la creación del mundo, debe ahora regocijarse sobre el alma creyente con un amor y complacencia inconcebibles, y habiendo llevado su consejo tan cerca de su cumplimiento, seguramente movilizará todo su poder antes de verse frustrado de su gloria a pocos pasos de casa, es decir, de su propósito completo en la salvación del creyente. El Señor que ha elegido a sus santos, como Cristo ora por Josué, su representante, reprenderá a Satanás y a todos sus enemigos. Segundo, Dios ama a los santos como la compra de la sangre de su Hijo. Le costaron caro, y lo que se obtiene con tanto sacrificio no se perderá fácilmente. Quien estuvo dispuesto a derramar la sangre de su Hijo para ganarlos no negará su poder para mantenerlos. Dios ama a los santos por su semejanza consigo mismo. Si Él mismo se ama a sí mismo, no puede dejar de amarse al verse reflejado en ellos, y así como se ama a sí mismo en ellos, también se defiende a sí mismo al defenderlos. ¿Qué es lo que un santo enfurece al infierno sino la imagen de Dios, sin la cual la guerra pronto terminaría? Es el odio que el tigre siente por el hombre, lo que lo hace atacar su retrato. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Salmos 44, versículo 22. Y si la querella es de Dios, seguramente el santo no irá a la guerra a sus propias expensas. Tercer compromiso. El pacto compromete el poder omnipotente de Dios. Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí. Génesis 17, versículo 1. Existe una alianza ofensiva y defensiva entre Dios y sus santos. Él les asegura con su propia palabra que les desplegará todo poder de su deidad a favor de ellos. Jehová de los ejércitos es Dios para Israel. Primera de Crónicas 17, versículo 24. Dios no se da a sus santos por partes, sino que les permite reclamar todo lo que tiene un Dios como suyo, y que aquel que pueda sentarse en el trono de Dios y quitarle su corona, pruebe alguna falsedad en el santo. Como es un hombre, así es su naturaleza, un Dios que guarda el pacto para siempre. Sus promesas permanecen como los montes alrededor de Jerusalén, jamás serán removidas. El cristiano débil, así como el fuerte, está dentro de esta línea de comunicación. Si los santos tuvieran que luchar en el campo abierto con fuerza de su propia gracia, entonces los fuertes tendrían más probabilidades de permanecer firmes y los débiles de caer en batalla, pero ambos, al estar protegidos por el pacto, están igualmente seguros. Cuarto compromiso. La dependencia de los santos en Dios y su expectativa de Él en todas sus angustias obligan su poder para socorrerlos. ¿A dónde huye un alma piadosa en cualquier necesidad o peligro ante el pecado, Satanás o sus instrumentos, sino a su Dios? Tan naturalmente como el conejo a su madriguera. En el día que temo, yo en ti confío. Salmo 53, versículo 3. David le dice a Dios que se atreverá a acudir a su casa en cualquier tormenta y no duda que será bien recibido. Así, cuando Saúl lo perseguía, dejó una ciudad con puertas y barras para confiar en Dios en campo abierto. De hecho, todos los santos aprenden la misma lección: renunciar a su propia fuerza y confiar en el poder de Dios,
renunciar a su propia sabiduría y apoyarse en la sabiduría de Dios, renunciar a su propia justicia y esperar todo de la pura misericordia de Dios en Cristo. Este acto de fe es tan agradable a Dios que tal alma nunca será avergonzada, porque no para siempre se ha olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Salmo 9, versículo 18. Un pagano dijo una vez, cuando un ave asustada por un halcón voló a su pecho: «No te traicionaré ante tu enemigo, ya que has venido a buscar refugio conmigo». ¿Cuánto menos entregará Dios a un alma a su enemigo cuando busca refugio en su nombre, diciendo: «Señor, estoy acosado por tal tentación, perseguido por tal concupiscencia, o tú lo perdonas, o estoy condenado, o lo mortificas, o seré esclavo de ello. Tómame en el seno de tu amor, por amor de Cristo, protégeme en los brazos de tu fuerza eterna. Está en tu poder salvarme o entregarme en manos de mi enemigo. No tengo confianza en mí mismo ni en ningún otro. En tus manos encomiendo mi causa y mi vida, y confío en ti». Este depender del alma indudablemente despertará el poder omnipotente de Dios para defenderla. Él ha jurado con el mayor juramento que puede salir de sus labios benditos, incluso por sí mismo, que quienes vuelan a Él en busca de refugio tendrán fuerte consuelo. Hebreos 6, versículo 17. Esto, sin duda, da a los santos una mayor audacia de fe de esperar un trato amable cuando recurran a Dios en busca de refugio, porque Él no puede venir antes de que sea esperado. Dios, habiendo establecido su nombre y promesas como torre fuerte, llama a su pueblo a estas cámaras y espera que se refugien en ellas. Quinto compromiso. La presencia y ocupación de Cristo en el cielo constituyen un fuerte compromiso para que Dios despliegue todo su poder en el campo de cualquier ocasión para defender a sus santos. Un propósito especial de su ascensión al cielo y su permanencia allí es que, como intercesor de los santos, esté siempre abogando por los auxilios y socorros que sus necesidades demandan. Para asegurarnos más de esto, antes de irse, Cristo, por así decirlo, nos indicó los temas sobre los que intercedería al llegar allá. Uno de ellos fue este, que su Padre guardará a sus hijos mientras permanecieran en el mundo del mal que hay en él. Juan 17, versículo 15. Ni Cristo asumió esta obra por su cuenta, sino que recibió el mismo encargo de su Padre, tanto para lo que ahora ora en el cielo, como para lo que sufrió en la tierra. Aquel que lo ordenó como sacerdote para morir por los pecadores no lo despojó entonces de sus vestiduras sacerdotales, como Aarón fue despojado, sino que lo designó para ascender con ellas al cielo, donde permanece como sacerdote para siempre por juramento de Dios. Este oficio de intercesión fue establecido puramente por misericordia hacia los creyentes, para que tuvieran plena certeza de que cumpliera todo lo que Dios había prometido. Así que Jesucristo está en la corte como nuestro embajador, para asegurar que todo se lleve a cabo finalmente entre Dios y nosotros conforme al acuerdo. Y si Cristo se ocupa diligentemente de su tarea y es fiel en su lugar hacia los creyentes, todo estará bien. ¿Acaso no le conviene serlo quien intercede por relaciones tan queridas? Supongamos que el hijo de un rey logra salir de una ciudad sitiada, donde ha dejado a su esposa e hijos, a quienes ama como a su propia alma, y que están a punto de perecer por la espada o el hambre si no reciben ayuda pronto. ¿Podría este príncipe llegar a casa de su padre, complacerse en los deleites de la corte y olvidar la angustia de su familia? ¿O más bien no iría corriendo ante su padre, teniendo siempre sus oídos los gritos y gemidos de ellos, y antes de comer o beber, le rogaría, suplicando que, si alguna vez lo ha amado, enviará toda la fuerza de su reino para levantar el sitio, antes que dejar perecer a cualquiera de sus queridos familiares? Ciertamente, aunque Cristo esté en la cima de su gloria y fuera de la tormenta en cuanto a su propia persona, sus hijos que han quedado atrás, en medio del pecado, de Satanás y de los ataques del mundo, están en su corazón y no serán olvidados por un momento. El cuidado que toma por nosotros quedó demostrado en la pronta acción de enviar su Espíritu para suplir a los apóstoles cuando ascendió. Tan pronto como se sentó a la diestra de su Padre, envió su Espíritu, para incomparable consuelo de los apóstoles y de nosotros, que hasta el día de hoy, sí, hasta el fin del mundo, creemos en Él. Segundo,
Probaré porque el cristiano debe actuar con firmeza su fe en este poder omnipotente comprometido a su ayuda. La segunda parte de este punto es que los santos deben enfocarse en este poder de Dios comprometido con ellos y aplicarlo a sus almas hasta que silencien todas las dudas y temores sobre el asunto, lo cual es el significado de esta exhortación. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortifiquen y atrincheren sus almas dentro del refugio de este atributo del poder de Dios que Él mismo ha puesto a su disposición. Primero, así como el propósito de todas las promesas es servir de garantía para nuestra fe, también lo es particularmente de aquellas en las que su poder omnipotente está expresamente comprometido, para que contemos este atributo como nuestra porción y disfrutemos del consuelo que ofrece, tan libremente como uno disfruta de la cosecha de su propio campo. Anda delante de mí, dice Dios a Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso. Génesis 17, versículo 1. Apóyate en esto como tu porción y vive de ello. El apóstol nos enseña qué uso debemos hacer de las promesas. No te desampararé ni te dejaré. Hebreos 13, versículo 5. Allí está la promesa, y la conclusión que él nos enseña sigue, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. Hebreos 13, versículo 6. Nosotros, es decir, cada creyente, podemos decir confiadamente, esto es, podemos afirmar que Dios ayudará, no con temor, no diciendo tímidamente quizás lo hará, sino que podemos declararlo con audacia frente a los hombres y los demonios, porque el Todopoderoso lo ha dicho. Ahora bien, si un cristiano no fortalece su fe en este atributo incomparablemente dulce, sino que se conforma con unas pocas esperanzas débiles e inestables, cuando puede y debe ser fuerte en la fe de tales promesas, ¿qué es esto sino menospreciar la bendición de tales promesas? Es como si alguien prometiera a otro una casa y un terreno, y le dijera que se asegurara de hacer los suyos conforme a lo que permite la ley, pero éste no tomará medidas para lograrlo. ¿No se interpretaría esto como un desprecio a la bondad de su amigo? ¿Es acaso un asunto menor que Dios nos entregue su poder omnipotente mediante una promesa y nos mande asegurarlo para nosotros mismos por medio de la fe, y que nosotros descuidemos esto, dejando las escrituras de las promesas sin sellar en nuestros corazones? Segundo, nuestra obediencia y consuelo son fuertes o débiles según nuestra fe en este principio. Nuestra obediencia, siendo hija de la fe, participa de la fortaleza o debilidad de su madre. Abraham, al ser fuerte en la fe, realizó un acto heroico de obediencia al ofrecer a su hijo. Su fe, estando firmemente apoyada en el poder de Dios, lo sostuvo sin vacilar, mientras que una fe débil habría flaqueado. Ningún acto de fe fortalece más para el deber que aquel que se enfoca en el poder omnipotente de Dios comprometido para asistirlo. Ve con esta tu fuerza, dijo Dios a Gedeón, ¿no te envío yo? Jueces 6, versículo 14. Como si hubiera dicho, ¿no puedo yo, no te llevaré yo a través de tu tarea? Y así, Gedeón parte con fe en esto y hace maravillas. Este mismo principio llevó al hombre justo desde el oriente hasta los pies de Dios. Aunque no sabía dónde iba, sabía con quién iba, el Dios Todopoderoso. Pero consideren un alma que no está persuadida de esto, cuán inconstante e inestable es su obediencia. Cada amenaza de un hombre poderoso lo desalienta, porque su fe no está fija en el Todopoderoso. A veces se va de un deber para agradar al hombre y traiciona su confianza en manos de una simple criatura, porque tiene ojos carnales para contemplar el poder de un hombre, pero carece de un ojo espiritual para ver a Dios a su lado, protegiéndolo con su poder omnipotente. Si sus ojos estuvieran abiertos para ver esto, no se turbaría tanto al enfrentar a una criatura débil. ¿Huirá un hombre como yo?, dijo el buen Nehemías. Nehemías 6, versículo 11. Acababa de venir del trono de la gracia, donde había invocado la ayuda del Todopoderoso. Oh Dios, fortalece mis manos. Versículo 9. Y, ciertamente, ahora prefería morir en el acto antes de deshonrar a su Dios con una retirada deshonrosa. El consuelo del cristiano crece o disminuye según la perspectiva de su fe respecto al poder de Dios. Si el alma duda de ello, o de su interés en él, su gozo se derrama como sangre de una vena rota.
Es cierto que un alma puede llegar al cielo con grandes dificultades, por medio de una fe de dependencia que se apoya en Dios como capaz de salvar, sin esta persuasión de su interés en Dios. Pero tal alma avanza con escaso empuje, como un barco cuyos mástiles están abatidos, expuesto al viento y al clima. Si otros mejor equipados no lo remolcan, muchos temores, como las olas, a menudo lo cubrirán, y estaría más bajo el agua que sobre ella. En cambio, un alma que se ve a sí misma abrazada por los brazos del poder omnipotente, oh, cómo se eleva esa alma ante el viento, con sus velas llenas de gozo y paz. Que vengan las aflicciones, que se levanten las tormentas. Esta alma bienaventurada sabe dónde desembarcará y será bienvenida. El nombre de Dios es su refugio, donde entra con la misma confianza que un hombre entra en su propia casa cuando lo sorprende la tormenta. Escucha a Dios llamándolo a este y a otros atributos como cámaras preparadas para él. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos. Isaías 26, versículo 20. Dios los llama suyos, y será una modestia necia no reconocer lo que Dios da. De cierto dirá uno, en Jehová tengo justicia y fuerza. Isaías 45, versículo 24. Es decir, tengo justicia en la justicia de Dios, fuerza en su fuerza, de modo que, en este sentido, Cristo no puede decir que su fuerza es suya y no del creyente, más de lo que un esposo puede decir, mi cuerpo es mío y no de mi esposa. Un alma persuadida de esto puede cantar alegremente con la espina más afilada en su pecho. Así lo hacía David. Mi corazón está dispuesto, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y entonaré alabanzas. Salmo 57, versículo 7. ¿Qué lo hace tan alegre en un lugar tan triste como la cueva donde se encontraba? Él mismo lo dice en el versículo 1, donde lo encontramos refugiándose bajo la sombra de las alas de Dios. Y ahora, bien puede cantar lejos la preocupación y el temor. Un alma así equipada puede descansar en paz incluso en un lecho duro. ¿No creen que duermen igual de profundamente los que viven en el puente de Londres que los que residen en Whitehall, sabiendo que las olas que rugen debajo no pueden hacerles daño? Así también los santos pueden descansar tranquilamente sobre las aguas de la misma muerte y no temer ningún mal. Fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Por William Wornall. Colgado en el madero.